Bienvenidos y bienvenidas. Soy Dan Rojas, tu terapeuta para el éxito. Qué bueno que nos volvemos a ver en esta ocasión. Me gusta mucho que estés aquí porque cuando alguien se da tiempo para cultivarse y cuando alguien sigue escuchando y aprendiendo, significa que algo ya se está transformando en su vida. Y aunque no lo notes de una manera espectacular, los cambios empiezan, pequeños, silenciosos, pero empiezan. Hoy vamos a hablar de algo un poquito polémico y que puede ser que te incomode, pero no mucho. Y la idea, pues es que tu mente piense diferente. Este tema te va a poder incomodar un poco porque voy a hablar de religión. Y lo voy a hacer con mucho respeto. ¿Por qué? Claro que todas las religiones tienen cosas hermosas, pero al final del tiempo, mucha gente ha metido mano y hemos malinterpretado muchas creencias, muchos mandatos, muchas maneras de ver la vida. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que probablemente ya habías visto, pero sin darte cuenta caemos una y otra vez. Observadores, hoy vamos a hablar de algo muchísimo más presente en tu relación con el dinero de lo que crees, que son todas estas creencias religiosas, pero sobre todo, en específico, una que es la idea de que tienes que sacrificarte o esforzarte demasiado para merecer. Y quiero que lo tomes desde la conciencia, no desde el ataque. No se trata de cuestionar tu fe, no se trata de observar qué ideas aprendiste y cómo están influyendo en tu vida hoy. No se trata de hablar de Dios. Estoy hablando de cómo nosotros hemos sido educados a través de la culpa y a través del miedo. Y quiero hacer un poquito de un paréntesis histórico. La mayoría de nosotros, los que somos católicos o cristianos, pues tenemos una historia y nuestras conquistas en nuestros países fueron muy diferentes a como fueron otras conquistas anglo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los españoles vinieron y en vez de hacer genocidios, lo que ellos fueron armando fueron escuelas. Estas escuelas se llamaban iglesias y de alguna manera empezaron a adoctrinarnos a través del miedo y la culpa para poder manejarnos. Y yo creo que adentro de todas las religiones hay cosas hermosas, pero también se quedaron estos vestigios emocionales que sirven para podernos poner límites, pero al mismo tiempo ya no los creímos de más. Y ya no estamos en aquellos tiempos donde todo es miedo y donde todo es culpa. Tenemos que evolucionar. Entonces, muchos de nosotros crecimos con la idea de que el valor está en el sacrificio, que entre que más sufres, más vales, entre que más te cuesta, más lo mereces. Y desde ahí se construye una relación con el dinero donde el esfuerzo se vuelve un requisito para validar lo que tienes. Entonces imagínate, aparte de estos mandatos, tuvimos el ejemplo porque lo más seguro es que la mayoría de los papás de los que están aquí escuchando este audio se la pasaron trabajando de sol a sol. Ahora a eso agréguenle todas estas culturas religiosas que nos hacen vivir desde el miedo y la culpa y sobre todo desde el sobreesfuerzo. Todo nos tiene que costar mucho para que valga la pena. Ya les había contado que una frase de mi mamá era, te tiene que costar para que lo puedas disfrutar. ¿Y cómo no? Claro que antes les costaba mucho la vida. Hay, por ejemplo, personas que trabajan muchísimo, que viven cansadas, que se exigen todo el tiempo, pero sienten que eso es lo correcto, que así debe de ser, que si no están batallando, entonces algo está mal. Y cuando el dinero empieza a llegar de una forma más ligera, más fluida, aparece una incomodidad, como una duda o incluso la culpa. Yo a esto le llamo la lucha eterna. Es como una creencia muy profunda que todos tenemos, que todo nos tiene que costar, que todo el tiempo tenemos que estar resolviendo problemas, ¿sí? Resolviendo situaciones, que las cosas no se nos pueden dar fáciles, como si hubiera una parte interna de nosotros que dijera, esto no me lo gané lo suficiente, no me dolió lo suficiente, no me esforcé lo suficiente. Y entonces empiezan a complicarlo. O sea, nos metemos en más trabajos, en más presiones, en más responsabilidades, porque inconscientemente necesitamos sentir que estamos pagando un precio por lo que recibimos. E imagínate, ponte a pensar todos estos proyectos que tú quieres crear y de repente un pensamiento llega a tu mente donde dices, hijo, esto, si quiero lograr eso, me va a costar bastante, va a ser mucho esfuerzo.
Y claro que sí, la mayoría de las cosas que tenemos que construir, pues al principio necesitan un esfuerzo en nosotros. Pero eso puede ser a lo mejor un año, a lo mejor 6 meses, mientras que construimos y levantamos los cimientos de nuestros proyectos. Pero no tiene que ser para toda la vida. Entonces, eso no es disciplina. Eso es una programación donde el descanso y el disfrute se sienten incorrectos. Qué mundo tan loco en el que crecimos que el disfrutar siempre fue mal visto. Y no estoy hablando nada más de la sexualidad, estoy hablando de todo, ¿verdad? Yo sé que todo llevado a los extremos pues siempre nos va a hacer daño, pero que podamos tener un equilibrio entre el disfrute, ¿sí? Y las responsabilidades es la mayor salud que podemos tener mentalmente y físicamente. Entonces, cuando caemos en esta idea, ¿sí? Del sacrificio, también nos enseñaron otra cosita, que era la de siempre ayudar, ¿sí? Y esta ayuda siempre implica sacrificarte, quitarte algo a ti para dárselo al otro. Que ser buena persona es dejarte al final, que dar es muchísimo más importante que recibir, y entonces hay personas que todo el tiempo están para los demás, apoyando, resolviendo, dando y dando, pero cuando les toca recibir se incomodan. ¿Por qué? Porque no se lo han ganado. Incluso me ha tocado ver que hay personas que les está yendo bien y por alguna razón cuando les está yendo bien sienten que tienen que hacer un pago, ayudarle a los demás y no está mal. Ojo, no está mal, pero ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para pagar mi felicidad o lo estoy haciendo por el mero hecho de compartir? No saben cómo sostener la felicidad, no saben cómo sostener el disfrute, lo minimizan o sienten que no lo merecen. Y eso rompe completamente con el equilibrio con el dinero, porque el dinero también es recibir. Si solamente das, te vas a vaciar, y si solamente te esfuerzas, te desgastas. Y entonces la relación con el dinero deja de ser algo que expande y se convierte en una carga. Y esto lo vamos a ver mucho cuando empecemos a hablar de lealtades familiares. Esto que les he contado de cómo me va a ir mejor a mí que a mi familia, ¿sí? Y sobre todo cuando ellos sí están batallando, que mis hermanos, que mis papás, incluso con mi pareja. Aquí entra algo súper importante que suele confundirse mucho, porque el agradecimiento con humildad siempre, siempre llega a confundirse. Aquí no le ha pasado decir, no me gusta mi trabajo, no me siento feliz ahí, y te llega este clásico comentario de una persona que deberías de agradecer, mínimo tienes trabajo, ¿sí? O desde chiquitos, ¿sí? Cuando no queríamos comer y que los papás decían esta típica frase de hay niños en África muriéndose de hambre y tú no quieres comer. O sea, qué malinterpretación tenemos que necesitamos compararnos para sentirnos bien con lo que no nos hace felices. Entonces, confundimos el agradecimiento con la humildad, y agradecer siempre es reconocer lo que tienes, valorarlo, permitirte disfrutarlo. Es poder decir, esto es para mí y no sentir culpa. Igualmente, por ejemplo, si no te gusta tu trabajo, lo que puedes decir es, agradezco que tengo este trabajo mientras lo tengo, pero me pongo a buscar otro porque aquí no estoy viviendo mi vida. Esta parte de que nos enseñaron a ser tan humildes muchas veces lo confundimos con hacernos menos. Cómo limitarnos, cómo no querer más para no vernos mal o para no sentirnos egoístas. Como si mejorar en la vida estuviera mal. Y desde aquí se genera un conflicto muy fuerte. Porque por un lado, quieres crecer, quieres más, quieres vivir mejor, pero por el otro lado hay una idea que te dice que eso no es correcto. Entonces te frenas, te haces chiquito, te ajustas a menos de lo que realmente quieres. Y la verdad, yo sí les quiero sembrar una semilla de ambición. Yo quiero que se dejen de sentir culpables por querer estar mejor en su vida, tener comodidad, tener lujos, disfrutar de cosas que no necesiten. Siempre con conciencia, ojo con lo que les digo, pero tenemos que quitarnos esta máscara de no querer estar mejor, ¿sí? Entonces, existe esta desconfianza hacia lo fácil, como que esta parte que nos inculcaron del sacrificio, de la humildad, nos hace sentir que todo nos tiene que costar mucho, como si lo que llega sin tanto esfuerzo no fuera válido. Y hay otra frasecita que también pudimos haber escuchado, que es, el dinero que fácil llega, fácil se va. Obviamente depende de cómo llegue, ¿verdad? Pero hay ocasiones donde el dinero empieza a fluir
maravillosamente en nuestra vida y nos llega un miedo, como si estuviera mal que las cosas se nos dieran tan sencillas. Y hay que reflexionar, chicos, si eso viene del sistema familiar o si viene de creencias religiosas malinterpretadas. Como si tuviera que doler para ser correcto o nos tuviera que costar demasiado. Y eso hace que muchas personas rechacen oportunidades o incluso se sabotean cuando empiezan a fluir. Lo cuestionan. Qué curioso, porque yo viví en un momento de mi vida esto. De repente me empezó a ir muy bien y llegó un día donde dije, wow, las cosas se me están dando súper bien. Y fue como un contrahechizo. El día que dije eso, de repente los clientes se me empezaron a bajar, de repente volví a dejar de fluir, otra vez me sentí atorado con el dinero y empecé a reflexionar porque no entendía qué había sucedido y yo mismo me había metido el pie con lo que les conté hace ratito. Yo veía a mi mamá trabajar tanto que un pedazo de mí se sintió culpable por qué a mí se me dan las cosas tan fáciles cuando lo que siempre vi fue sacrificio, fue desvelos, fue cansancio, fue frustraciones y malos humores, porque una persona cansada obviamente anímicamente no se va a sentir bien. Entonces, siempre, o no siempre, pero a veces confundimos el amor, ¿sí?, con el sacrificio. Volvemos otra vez a las creencias religiosas malinterpretadas. Entonces, cuando nos saboteamos, se quedan estas dinámicas donde todo cuesta, donde todo es pesado, donde todo implica desgaste, porque la mente reconoce qué es lo correcto, según la mente. Por eso hoy quiero que te observes con mucha honestidad. Pregúntate, ¿estoy creyendo que tengo que sufrir para merecer? ¿La vida es una lucha? ¿Estoy trabajando desde el disfrute o desde la exigencia? ¿Me permito recibir o me genera mucha incomodidad que me den cosas o me den afecto sin que yo tenga que hacer nada? Porque ojo ahí, eso habla de cuánto merecimiento o autoestima tienes. ¿Estoy agradecido con lo que tengo o me estoy limitando en el nombre de la humildad? Y aquí quiero que seas agradecido, pero que no te quites la ambición. Agradecer es decir, acepto lo que tengo el día de hoy, lo valoro, pero sigo construyendo al mismo tiempo la vida que quiero, la vida de mis sueños. Confío en que llegará fácil o lo rechazo, o yo mismo me meto el pie para que las cosas se me hagan complicadas. Aquí algo que me ha funcionado mucho a mí es los proyectos que yo empiezo a decretar en mi mente todo el tiempo. Las cosas se me dan fáciles, las cosas se me dan fáciles. Les voy a contar una pequeña historia que me pasó hace unos meses. Quise emprender un nuevo proyecto, pero ese proyecto yo sabía que me iba a costar mucho esfuerzo. Entonces, de alguna manera u otra, las cosas estaban bloqueadas, como que no fluían, las personas que contrataba se me desaparecían, no me contestaban, y me senté y confronté mi pensamiento y dije, a ver, Daniel, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no estás fluyendo con este proyecto? Y mi pensamiento fue, porque me va a costar demasiado. Y claro que cualquier proyecto al principio necesita un esfuerzo, no un sacrificio, un esfuerzo. Hay que aprender a trabajar inteligentemente, no desde el sacrificio, sino desde la inteligencia. Y también me pregunté yo a mí mismo, ¿quieres esto? ¿Realmente quieres este proyecto? Y mi respuesta fue sí. Entonces me comprometo que a lo mejor por unos meses voy a tener que hacer un esfuerzo mientras que lo levanto, y desde ahí todo empezó a fluir. Cuando me decidí a aceptar que tenía que hacer un poco de esfuerzo al principio, los proveedores llegaron, los asistentes, los programadores que yo necesitaba para el proyecto. Yo mismo me estaba resistiendo porque desde esta creencia, cuando sentimos que queremos llegar al éxito, a veces nos da mucho miedo porque el éxito lleva consigo compromiso y responsabilidad. Pero si yo creo que todo va a ser difícil, pues claro que le voy a pensar dos veces para levantarme del sillón o de la cama, accionar e ir por mis sueños. Entonces, hoy quiero que te quedes con esto todo el día. Y si no todo tiene que doler para ser valioso, y si lo que llega fácil no es una trampa, sino ya es una alineación de la vida que estás viviendo, si no tienes que pagar con cansancio todo lo bueno que te pasa, a lo mejor simplemente cuando te dan algo que no te has ganado en tu cabeza, puedes decir simplemente gracias.
A veces no es lo que la vida te está dando, es lo que tú no te estás permitiendo recibir sin culpa, sin esfuerzo, sin sacrificio. Obsérvate cuando algo se dé más fácil de lo normal y en lugar de desconfiar o de complicarlo, pregúntate, ¿puedo simplemente dejar que esto sea ligero, de que se quede en mi vida? Porque aquí empieza otra vez la confusión. Si yo pienso que las cosas buenas tienen que valer o costar demasiado, cuando llegan esas cosas buenas, todos tenemos este miedo de en cualquier momento se va a caer. ¿Por qué? Porque necesito seguir esforzándome para mantenerlo. Y muchas veces cuando nosotros levantamos las cosas con buenas estructuras, no es necesario sostenerlo todo el tiempo, sino cuidarlo. Entonces, vamos poco a poco a permitírnoslo porque quizá el siguiente nivel de tu vida no está en hacer más, sino en dejar de resistirte a que también las cosas puedan ser fáciles. Si este momento de reflexión resonó contigo, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo antes de terminar este encuentro. Repite en voz alta, igual y ni siquiera en voz alta, repítelo en tu cabeza y repítelo mucho. Quiero que te hartes de esta frase. Las cosas se pueden dar fáciles. Las cosas se pueden dar sencillo. En cualquier cosa que tú digas, esto me pesa, esto me cuesta, esto me molesta, repítelo como si fuera un hechizo que estás mandando a la vida. Repítelo, las cosas se pueden dar fáciles, las cosas son sencillas. Quizá, claro que te van a llevar a hacer acciones, ¿verdad? Pero puede ser que te sean sencillas esas acciones. Y si puedes, también escríbelo, ponlo en tu celular, díselo a la gente. Acuérdate, las cosas pueden darse fáciles. Si este contenido te gustó, también puedes encontrar más contenido como este en mis cursos, sesiones y podcast en todas mis redes sociales como El Observador Sistémico, en mis personales como Dan Rojo Rojas. Y si este contenido te dejó algo valioso el día de hoy, hay mucho más que puedes ver y que puedes compartir con alguien más. Ya saben que está mi canal de YouTube, donde tengo contenido de terapia, contenido de comedia, contenido mixto, que también podría necesitar escucharlo para divertirte, para que te caiga algún otro 20. Gracias por darte este espacio para escuchar y reflexionar. Y como todos los días te lo digo, recuerda algo bien importante. Lo más importante de la vida es aprovecharla y vivir. No te tomes todo tan en serio, disfrútala mientras vamos construyendo la vida de tus sueños, porque ya sabes que la vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima. Antes de irnos, te voy a dar un spoiler. Si tienes dudas, puedes hacerlas en los grupos, en los chats. Te las voy a contestar en un próximo audio. Nos vemos.